título de nuestro sermón en el día de hoy es Odiados por el mundo. Odiados por el mundo. El odio a los discípulos de Jesús comenzó desde la fundación de la iglesia. De hecho, podríamos ubicarlo un poco antes. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús fue odiado y de una manera indirecta o directa, los discípulos también eran odiados. Pero ellos recibieron ese odio de manera directa una vez Cristo ascendió a los cielos y la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Muy rápidamente los discípulos comenzaron a recibir el odio del mundo. Primero aborrecidos por los mismos judíos. En el libro de los Hechos nos narra cómo estuvieron muy poco tiempo en paz y luego empezó la persecución ahí en Judea. Aborrecidos por los sacerdotes, por todos aquellos que eran como el apóstol Pablo, que terminó aún persiguiéndolos, respirando amenazas porque deseaba que no continuaran predicando a este Cristo, el cual el apóstol Pablo, en ese tiempo no siendo Pablo, sino Saulo de Tarso, condenaba y decía que era un falso Mesías. Pero esto no se detuvo ahí. De ahí en adelante ellos continuaron esparciéndose y en Roma hubo una gran persecución. El historiador romano Tácito describió a los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones. Los romanos buscaban excusas para odiarlos, Ellos decían que los cristianos eran ateos porque no podían ver un ídolo, una representación del Dios que ellos creían, sino que creían en un Dios invisible. No iban al panteón que habían preparado de dioses para ir a adorar dioses, por lo tal los consideraban ateos. También los cristianos se alejaban de todo lo que era la adoración falsa, por lo cual no podían integrarse con la sociedad por la cantidad de idolatría y de eventos paganos en los cuales participaba el pueblo, y el pueblo cristiano se retiraba de estas cosas. De hecho, levantaban comentarios falsos sobre los cristianos porque se reunían en secreto. Al reunirse en secreto, esto traía muchos comentarios equivocados y mentiras acerca de los cristianos. Los acusaban de caníbales porque comían el cuerpo y la sangre de Cristo y participaban de esto. Los acusaban porque se daban un beso santo, como vemos en la Escritura. Los acusaban hasta de pervertidos sexuales y acusaciones de incesto y todas estas situaciones lamentables. El mundo siempre busca cómo atacar, cómo mostrar ese odio al cristiano. Los cristianos, como he dicho, se distanciaban mucho, muy marcadamente de la sociedad que los rodeaba, y especialmente esta sociedad romana, que era una sociedad pagana, idólatra, rodeada de cualquier cosa. Hacían un dios, tenían un panteón de dioses, y tú no tenías problemas con los romanos mientras tú ubicaras tu dios, tu figurita, tu ídolo ahí en el panteón de los dioses. Tú estabas bien con los romanos. Pero este Dios era el Dios no conocido, era el Dios invisible. Aún no podían participar de los eventos deportivos, de los teatros, porque en todos estos lugares habían sacrificios a dioses paganos. Y la pureza de la vida cristiana era una prioridad. Pero también para aquellos que no son cristianos, la pureza de la vida cristiana representa una reprensión, representa un reto grande, porque expone los estilos depravados de la sociedad en aquel entonces. También esto afectaba este pueblo. Dentro del pueblo era un problema porque económicamente no participaban de las cosas que participaban el resto de la sociedad. Por lo tal, económicamente traían un problema, porque mientras muchos estaban comprando y usando sus dineros para todas estas cosas paganas, los cristianos sostenían su dinero para las cosas esenciales.
innecesarias y que no deshonraran al Señor. La primera persecución oficial contra los cristianos ahí en Roma, algunos han escuchado, empezó con el emperador Nerón en el 64. Yo diría, casi todos están de acuerdo con que él incendió la ciudad de Roma porque quería construir una nueva. Eso es lo que dicen muchos, creo que es la conclusión de la mayoría. Pero Nerón en eso decidió culpar a los cristianos del incendio en Roma. Este incendio devastó a Roma completo y Nerón escogió el grupo más odiado, que era lo más fácil para hacer, y decir, fueron los cristianos los que incendiaron a Roma. Y esto despuntó una gran persecución. Ya los cristianos que eran para efectos enemigos de la sociedad y no eran tolerados por los demás, ahora había una excusa para despreciarlos más oficialmente. Entonces ahora no tan solo el gobierno romano empezó a perseguirlos, sino que el pueblo empezó a denunciarlos y a entregarlos. Empezó a perseguirlos salvajemente. Los cristianos fueron arrestados, se les torturó con mucha crueldad, los arrojaban al Coliseo y los animales salvajes se los comían enfrente de todos, los crucificaban, los prendían como antorchas en la ciudad de Roma. Según la tradición, Pedro y Pablo murieron mártires durante esta persecución de Nerón. Eso no terminó ahí. Aún a finales del siglo I, entre todos estos siglos, hubo periodos pequeños, nunca de paz completa, sino de un poco de tranquilidad. Pero aún a finales del siglo I y durante el siglo II, Dominiciano, Trajano y Marcos Aurelio, también gobernantes romanos, hicieron de la religión cristiana una religión ilícita que iba en contra del gobierno, lo cual esto provocaba que los siguieran persiguiendo. En el siglo III también otros gobernantes romanos, Decio y Valeriano, también acusaron a los cristianos porque no sacrificaban para los otros dioses. Y esto era un cargo, esto era ilegal, por lo cual también los persiguieron por esto. Más adelante, en que fue la gran persecución de Diocleciano, que murieron miles y miles de cristianos entre el 303 y el 311, esta fue la persecución más severa y más sistemática, de la cual hay libros. Recomiendo un libro, se llama Los Mártires. Es un libro excelente y doloroso. Digo excelente para entender lo que estaba pasando, pero doloroso. A veces provoca náuseas ver el abuso tan fuerte y cómo lastimaban a nuestros hermanos en ese tiempo. Y en este tiempo no tan solo se lastimaba de manera física, sino que se empezó a destruir las iglesias, se empezaron a quemar Biblias o manuscritos. Ejecutaban a aquellos que no renunciaban a la fe. Poco más adelante, Constantino trae un poco de paz, pongámoslo así. Hubo un tiempo de paz. Una vez Constantino se levanta, en Milán se hace un decreto para otorgando la libertad de cultos a miembros de todas las religiones. Y más para allá, como para el 320 y pico, es que se experimenta ese periodo de paz. Pero no terminó ahí la persecución, mis amados. Luego ahora la persecución viene a través de la misma Iglesia Católica Romana, levantada por Constantino en este tiempo. Y empieza ahora el Imperio Romano usando la iglesia como un método unida al gobierno para ejecutar lo que ellos querían hacer. Se corrompió la iglesia más adelante y empezó la persecución contra cristianos verdaderos dentro de la misma iglesia, como lo vemos más en el futuro, más en los próximos siglos. En el próximo siglo, con Martín Lutero y los reformadores y los prerreformadores. Ahí se vieron los horrores de la Inquisición, la masacre del día de San Bartolomé.
martirio de muchos creyentes, Hoy en día, a pesar de que en Estados Unidos no está en estas estadísticas, pero hoy en día más de 365 millones de cristianos, 1 de cada 7 en todo el mundo, diríamos de cristianos de manera general, sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Entre el periodo del 2022 al 2023, hubo 4.998 cristianos asesinados en el mundo en esta generación. 4.125 fueron detenidos. A 295.000 se les obligó a huir de su hogar o de su país. 14.000, casi 15.000 iglesias, propiedades cristianas fueron atacadas. Y estas cifras aumentan cada año. Tuve esa información por un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Y ellos tienen una lista mundial de los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Entre esos países está Corea del Norte, India, Siria, Sudán, Nigeria, Irán, Pakistán, Arabia Saudita y algunos países en Latinoamérica. Por lo cual les invito a todos a orar por nuestros hermanos, porque viviendo en Estados Unidos pareciera que esta no es nuestra realidad, de lo cual hablaremos hoy. Si se han dado cuenta, el odio a los verdaderos cristianos es la norma en toda generación. ¿Somos nosotros odiados por el mundo? ¿O se acabó la persecución en Estados Unidos? En Orlando ¿seremos nosotros odiados? ¿Será que esa palabra que Jesús ha compartido está equivocada porque en nosotros no se ha cumplido? ¿O será que es que nosotros no estamos percibiendo el odio del mundo? ¿O será que estamos actuando como personas del mundo y por eso no sentimos la persecución y el odio del mundo? Y según las palabras de Cristo aprenderemos hoy que esto es una de las características de sus discípulos, que son odiados por el mundo. Cristo nos prepara para la respuesta del mundo ante nuestro mensaje, el mensaje que Él nos ha dado. El mundo los va a odiar, nos dice Jesús. En la Reina Valera me gusta esa palabra, aborrecer. El mundo los va a aborrecer. Son un poco más fuerte aborrecer en cuanto a las acciones. No es para espantarnos que Jesús hace esto, no es para espantar a los discípulos que Jesús hizo esto, sino para animarlos. Y hoy Jesús a través de este texto nos explica 4 razones del odio del mundo a sus discípulos. Estas 4 razones, las adelanto, son porque no somos del mundo. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque lo odian a Él. La tercera razón es porque no conocen a Dios. Y la última razón es porque aman sus pecados. Esas son las razones. Ya lo diremos a través del sermón cuando miramos este primer texto, esta primera frase del texto, si el mundo los odia. Y me detengo en esta frase por un momento porque pudiéramos interpretarla incorrectamente si damos una lectura superficial. Pareciera esta frase que implica una alternativa. Es como si el mundo los odia, como si hubiera una alternativa de que el mundo no los va a odiar. Pero en el próximo versículo es aclarado, indica claramente, y cuando estudiamos el texto más profundamente, usted se da cuenta de que lo que Jesús está diciendo es que el odio del mundo es un hecho para el cristiano. No es que si va a pasar o no va a pasar, es que va a pasar. Debería leerse en una mejor selección de palabras para entenderlo en nuestro idioma español. Si el mundo a ustedes está odiando. Cuando usted mira el texto en original, pero como que eso suena raro. Y lo que quiero decirles es que en las palabras del texto original, Jesús está diciendo que ese odio es presente. Jesús les está diciendo a los discípulos, si el mundo a ustedes se está odiando,
entonces ahora esto que voy a hablar es para ustedes. El mundo sin duda estaba odiando a los discípulos y sería algo real y presente para toda la vida de los discípulos. Esto es una realidad para el discípulo de Cristo. ¿Por qué el mundo nos odia, mis hermanos, la iglesia? ¿Por qué el mundo nos odia? Porque no somos del mundo. Porque no somos del mundo. En el texto, esa palabra mundo implica aquello que es el sistema caído y maligno del mundo. No está hablando del mundo en cuanto a la creación, sino al sistema que rige al mundo. Eso es lo que implica esa palabra cosmos. El contexto le da el significado y se refiere a ese sistema caído y maligno del mundo dirigido por el rey de este siglo, que es Satanás. Como es dicho en Juan 14:30, el Señor Jesús habla de este rey de este siglo que no tiene nada en él. Dice: no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Satanás es reconocido como el que dirige este mundo, no hablando de manera universal, sino el sistema que dirige a aquellas personas no regeneradas y controladas por el rey de este siglo, Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice: los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hablando del Dios de este mundo, está haciendo referencia a Satanás. Dice: para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aún el mismo apóstol Juan habla sobre esto en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es reconocido Satanás como aquel que es rey de este siglo. Y como dice el Señor Jesús, ustedes serán odiados, como dice el texto, porque no son de este mundo. Dice: pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Mis amados hermanos, a mí me preocupan los cristianos que buscan la aprobación y el aplauso del mundo. Es preocupante ver personas que su identidad está arraigada en las opiniones de las personas del mundo, que están viviendo para ganar el favor de aquellos que no son cristianos. Porque si algo nos distingue es que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. El mundo aborrece a los discípulos de Cristo porque no son del mundo. Cuando usted ve a veces jóvenes y jóvenes de nuestra iglesia, les ruego, no pongan los ojos en nadie del mundo. No hay nada que ver bueno. Usted dirá: bueno, hay personas que son profesionales en las artes, o hay personas que son buenos deportistas, todos esos asuntos. Y podemos mencionar otras cosas, profesionales, de negocios, todos esos asuntos. No ponga sus ojos en personas del mundo. Usted no es del mundo. Si usted es un creyente, usted no es del mundo. No los imite. A veces vemos jovencitos imitando personas del mundo. Las redes sociales se dedican a eso. Mis amados, sean cuidadosos. A veces están buscando los likes de las personas. Cuantos más likes tenga, mejor. ¿Estamos buscando el favor del mundo? Porque para buscar el favor del mundo no podrás compartir el mensaje de Cristo. Una vez compartas el mensaje de Cristo, serás odiado por el mundo. Solo serás amado por aquellos que son verdaderos de Cristo. Pero serás ignorado, serás rechazado por el mundo, serás puesto a un lado. Mis amados, el mundo le guarda rencor a los creyentes porque sus vidas piadosas condenan sus malas obras. Dice en Proverbios 29:27: abominación para los justos es el malvado, y abominación para el impío es el recto en su camino.
De la misma manera que para nosotros es mirar algo mal y no deseoso y aborrecemos a aquellos que tienen vidas despiadadas, deshonrando al Señor, así se siente el impío contra nosotros. No hay diferencia. No queremos estar donde ellos están. Ellos tampoco quieren estar donde nosotros estamos. Yo me acuerdo cuando el Señor me salva. Yo no había tenido tiempo de regresar a mi país. Y pasaron unos 2, 3 años en los cuales pude regresar a mi país. Y tenía este deseo de ver a mis amigos, con los cuales hacía todas las cosas mundanas. Pero Dios me había salvado y yo no iba a ir para eso. Yo iba a ir para predicarle a Cristo, para decirle: Cristo me ha salvado, tengo una nueva vida, podamos ser amigos de todas maneras. Y no, fui rechazado inmediatamente. De hecho, en sus palabras, fue una vergüenza para ellos, porque yo era de aquellos que participaba con ellos, deshonraba a Dios con mi vida, hablaba, era blasfemo. Hasta en un momento me consideré ateo y ellos eran mis amigos. Para ellos yo era una vergüenza en ese momento. El mundo aplaude a quienes practican el mal. El mundo aplaude a quienes practican el mal. Si te está aplaudiendo el mundo, preocúpate. Preocúpate. Si los que le están dando like a tus fotos, un me gusta a tus fotos, son del mundo, preocúpate. Qué bueno que haya alguien que esté siendo evangelizado. No voy a eliminar y voy a poner 100%, pero si en general los que les gusta lo que tú haces son gente del mundo, preocúpate. Estás en una posición muy peligrosa, porque eso no fue lo que pasó con Jesucristo. Nosotros vivimos de una manera irreprensible, como dice el texto en Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. No olvidemos que de igual manera que nosotros tenemos un llamado a amarnos los unos a los otros y nos amamos los unos a los otros, el mundo se aman entre ellos. Ellos aplican esa regla muy bien. Ellos se aman entre ellos, los unos a los otros, y se aman con un amor falso igual, no es el amor de Dios, pero se relacionan y se van a buscar entre ellos. Podemos decir muchas frases y muchos dichos que tenemos en nuestros pueblos, pero así es. El que hace el mal consigue quien le ría las gracias, quien lo aplauda y quien lo acompaña en el mal. El mismo Señor Jesús lo dice: si ustedes fueran del mundo, ¿el mundo qué? Amaría lo suyo. ¿Tus compañeros de trabajo se sienten tan cómodos contigo como cristiano? ¿Tus amigos no cristianos les encanta estar contigo? Yo les voy a decir, hay un sinsabor. Yo tengo personas mundanas con las cuales tengo conocidos, que tengo conversaciones, que de vez en cuando hay que compartir por la razón que tenga que compartir con ellos. Y el no cristiano sabe que somos personas que hacemos el bien. Y en una manera empieza a actuar cuando está contigo. Pero llega un momento donde dice: que me cae bien, pero estoy loco porque se vaya, porque no puedo hacer todo lo que quiera, no puedo hablar como quiero. Esa va a ser la relación con un no cristiano. Pero si el no cristiano se siente muy cómodo contigo y prefiere siempre compartir contigo, estás en peligro. La vida del cristiano incomoda
al no cristiano. Lo incomoda. Va a haber relaciones que son necesarias, que no les queda de otra que estar contigo. Pero la vida del verdadero cristiano incomoda. Y no es porque somos incómodos, es que nuestro mensaje incomoda, es que la manera en que vivimos incomoda. Hermano, no tienes que ser ofensivo con nadie, el mensaje por sí solo es ofensivo. Nosotros no estamos por ahí buscando enemigos ni buscando caerle mal a las personas, nada de eso. Es nuestro mensaje al Cristo, al Señor que representamos. Es lo incómodo para este mundo. Esa cláusula que presenta, esa cláusula condicional que tiene el texto, implica, si ustedes fueran del mundo, si fueran del mundo, pero implica inmediatamente, pero no lo son. No lo son. Y el texto de hoy también nos resalta la importancia de textos anteriores. Cuán necesario y esencial es el amor de los unos a los otros en la iglesia. Les digo algo, mis hermanos, el verdadero amor que vas a recibir, el verdadero amor que vas a recibir, lo vas a recibir de la familia de la fe. Y qué bendición si los de tu casa son de la familia de la fe. Ese es el verdadero amor, el mejor amor que vas a recibir. Fuera de ahí lo que nos espera es odio, de una manera pasiva y en algunos contextos más activa. Imagínense si la iglesia se convierte en un lugar donde no hay amor. ¿Cuál es nuestra condición? Es terrible. Es terrible. No tenemos un lugar donde ser amados entonces, porque en el mundo el único amor que existe es falso. Como dice el texto, Él nos escogió. Ya lo ha dicho en varias ocasiones en este evangelio. Yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. La semana pasada también lo tuvimos en parte de nuestro texto. No son ustedes los que me escogieron, yo los escogí a ustedes. Todo el crédito por la salvación, una vez más, es resaltado, pertenece a Cristo. Como dice la palabra en Efesios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siendo escogidos por Él, seremos tratados como a Él. El odio que el mundo tiene a nosotros, la persecución, termina siendo un barómetro, un medidor de cómo está nuestra relación con Cristo. Si el mundo odia a Cristo y te quiere a ti, eso es una contradicción. Algo no está bien. Si estamos imitando a Cristo, el mundo nos va a tratar como a Cristo. Y nuestro Señor terminó en una cruz. Lleva a nuestro segundo punto, porque lo odian a Él, porque el mundo nos odia, porque lo odian a Él. En el versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Cuando comienza el Evangelio de Juan nos da todas las razones. Ahora lo que estamos viendo son todos los detalles. Desde el capítulo 1 vemos todo en general, el patrón de lo que va a ocurrir en el Evangelio. En el versículo 4 del capítulo 1 nos dice Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Dice el versículo 9 del capítulo 1, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan 3:19 dice, y este es el juicio,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran que malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. La luz de Cristo expone el pecado. Nos odian porque lo odian a Él, porque su luz expone las malas obras de los hombres. Hermanos, hay lugares donde tú puedes hablar de Dios de manera general y no vas a sentir odio ni rechazo. De hecho, vas a recibir aplausos. Pero solo mencionas a Cristo, Dios encarnado, resucitado de la muerte, automáticamente, como dicen aquí el americano, estás cancelado. Estás cancelado. Porque Cristo cambia todo. En el sentido que Cristo es la luz. Cristo ha dado a conocer al Padre. No debemos sorprendernos con el odio del mundo, porque el mundo aborreció a Jesús antes que a nosotros. La palabra que Jesús había dicho antes a los discípulos, que el siervo no es mayor que su Señor, se refiere a esa declaración que se encuentra en Juan 13:16. En el 13:16, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Cristo, en este contexto, utilizando esa misma oración, quería decir aquí a los discípulos que debían esperar seguir su ejemplo de sufrimiento. No tenían los discípulos derecho a esperar un mejor trato de lo que de cómo a Cristo lo han tratado. Aún en Mateo capítulo 10, versículo 24, dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Está diciendo, ¿qué esperas si a tu Señor lo han atacado, lo han odiado, lo han perseguido, lo llevaron a la muerte? ¿Qué esperas tú? Que digamos al mundo, Cristo es bueno, Cristo salva, y recibamos flores y aplausos. Jesús lo reiteró claramente: si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Es una promesa, va a pasar. Es una promesa que no queremos escuchar porque nadie quiere ser perseguido, pero es una realidad para los discípulos. El mismo Señor más adelante, en el 16:33, nos dice que estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen que tribulación, aflicción. Es garantizado. Es triste cuando alguien escribe un libro, dice que es pastor y escribe un libro que en inglés que dice Your Best Life Now o algo así, que en español se traduce Tu mejor vida ahora, y tú dices, este hombre ha leído la Biblia. Tu mejor vida ahora. No, nuestra mejor vida no está ahora. Lo que tenemos garantizado es aflicción y sufrimiento. Tenemos bienestar porque Cristo nos sostiene y nos protege en medio de este mundo perverso. Pero nuestra mejor vida no está aquí ahora. Nuestra mejor vida está con Él. Ha comenzado espiritualmente, pero vivimos físicamente en un mundo que nos odia. Una persona que está anhelando su mejor vida ahora no ha leído la Escritura, no ha entendido las palabras de nuestro Señor. Si alguno que está visitando esperaba recibir un mensaje de cómo vivir su mejor vida ahora en esta tierra, en este mundo, se equivocó de iglesia. Y con esto no estoy siendo fatalista. No, nosotros queremos bienestar y queremos vivir una vida tranquila, sosegada, oramos al Señor, sí.
Nosotros no estamos buscando riñas con nadie, peleas con nadie. Nosotros estamos predicando el mensaje del Evangelio. Estamos predicando a Cristo, estamos viviendo a Cristo. Eso es lo que nos trae problemas. Pero los cristianos no tenemos una promesa de vivir nuestra mejor vida aquí, materialmente hablando, sin dolor, no, esa vida viene cuando estemos con Cristo para siempre. Por eso decía la canción, pon tu mirada ¿en quién? En Cristo. Mi mirada pongo en ti, Señor, no en las cosas terrenales. Cuando empieces a poner los ojos en las cosas terrenales, vas a ver el dolor, vas a ver el sufrimiento. Nuestra vista tiene que estar en Cristo. Nosotros, como dice Filipenses 3:10, participamos de sus padecimientos. Bien, el Señor Jesús dice, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Como ya ocurrió con Jesús, muchos escucharon su palabra, la mayoría rechazó sus palabras, pero hubo un remanente pequeño que las recibió. Y Jesús hace un contraste. Si me persiguieron a mí, los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Le está diciendo a los apóstoles, de igual manera, no se paralicen por esto. Entiendan, mucha gente los va a rechazar, mucha gente los va a odiar, pero es garantizado que va a haber un remanente que va a escuchar. Nosotros seguimos predicando. Cristo viene cuando el último de los escogidos declare que Jesús es su Señor y Salvador. Esto debe animarnos. Nos odian y nos persiguen porque lo odiaron a Él y Él es nuestro Señor. Y esto debe animarnos. Que nos lleva al punto número 3, porque no conocen a Dios. Nos odian porque no conocen a Dios. En el versículo 21 nos dice, pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Al final el odio, la persecución que enfrentamos, mis amados, es por causa de su nombre. Dice, pero por causa de mi nombre. Dice en Mateo 24:29, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Si ustedes son insultados, dice en Primera de Pedro 4, versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Como hemos aprendido, ¿qué es su nombre? ¿Cómo que sufrimos y somos odiados por causa de su nombre? Su nombre implica todas sus perfecciones, mis amados, todos sus atributos. ¿Quién es Él? Lo que Él representa, el ser de Dios. Y al final, el mundo odia a Jesús y sus seguidores porque no conocen a aquel que ha enviado. Jesús es aquel, como dice en Juan 1:17, que lo ha dado a conocer. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. O sea que si odian a Cristo, odian al Padre. Cristo es la exégesis del Padre, es todo lo que es el Padre. No hay tal cosa como odiar a Cristo y amar a Dios, o conocer a Cristo, no conocer a Cristo y conocer a Dios. Eso no existe. El que me odia a mí, dice el Señor, odia también al Padre. Él ha dicho en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Las obras que ha hecho, como nos narra el versículo 24, si hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto
y me han odiado a mí y también al Padre. Más adelante en el 16, capítulo 16, versículo 3 dice: y harán estas cosas, los expulsarán de la sinagoga, los matarán pensando que dan servicio a Dios. Y dice: y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Esto es algo pesado, mis amados. Él le está hablando a la nación que tenía los oráculos divinos, que tenía el Antiguo Testamento, toda la palabra. Él está hablando a aquellos que están dirigiendo el templo, que están haciendo sacrificios constantes por el pecado. Son palabras pesadas, pero son la realidad. No conocían al Padre. Odiar al Hijo revelado en la Escritura, Dios encarnado, es odiar al Padre. Cualquier sistema religioso que niegue la divinidad de Cristo lo odia, nos odia a nosotros y no conoce a Dios. Cualquier sistema religioso que rechace que Cristo es Dios nos odia, odia a Cristo y odia al Padre. No hay nada bueno en ello. Con esto no estoy diciendo que usted vaya ahora al templo mormón y se pare a gritar: ustedes odian a Dios. Evangelícelo, no haga eso todavía. No hay necesidad. Evangelícelo, espere que salgan y lo evangeliza. Y les habla de Cristo. Pero en sus corazones, por más piadoso que parezca, por más bonito que se vea el templo, por más bien que ellos se vistan y hablen, odian a Dios. Eso es todo. Pero quienes oyen a Jesús, quienes oyen a Jesús tienen la responsabilidad de llevar la verdad. De llevar la verdad. Miren cómo Jesús dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado. Ya Jesús ha venido y nosotros continuamos hablando de Él. Por eso es que se detesta a la iglesia, porque la iglesia es un testimonio de Cristo. Y le gritamos al mundo: reconcíliense con Dios, están en problemas con Dios. ¿Quién quiere que le diga que tiene un problema? Ellos quieren seguir viviendo la vida cómoda que tienen, aman su pecado, quieren seguir viviendo en su pecado. Y nosotros le estamos diciendo: eso que te gusta hacer, eso no honra a Dios, tienes que dejarlo de hacer. Entrega tu vida a Cristo. Eso es molestoso para el que no es creyente. Todos los que estamos en Cristo tuvimos un periodo de nuestra vida que no éramos creyentes. Lo oíamos a los cristianos, no queríamos estar donde ellos estaban, porque nos dañaban la fe. Pero Jesús dice: no tienen excusa, no tienen excusa. Las obras que yo he hecho, que nadie más la ha hecho. Jesús hizo obras exclusivas que solo las haría el Mesías prometido. Ellos no tienen excusa. Y especialmente está hablando a estos judíos que estaban dirigiendo todo el sistema religioso, que decían conocer a Dios. Las obras que fueron profetizadas, todas fueron cumplidas, todas fueron hechas, y negaban a Cristo. Por lo tal negaban a Dios, no lo conocían. Los judíos no conocían a Dios. No odian porque no conocen a Dios. Y aún los judíos de hoy que no están en Cristo no lo conocen. Aparentan que lo conocen. Hay algunos que miran a los judíos, que son judíos que no estamos hablando de judíos mesiánicos, que han aceptado a Cristo como Señor, y hay que tener en cuenta algunas versiones de judíos mesiánicos. Pero entiendan, los judíos que tienen el Antiguo Testamento y han rechazado a Cristo no conocen a Dios. No tienen nada, no tienen que enseñarnos. Podemos utilizar a lo mejor algún escrito de un rabino para históricamente ver cómo ellos veían un texto en particular del Antiguo Testamento, ver sus costumbres, confirmar las leyes ceremoniales, pero hasta ahí. No tienen más que enseñarnos. Ellos negaron al Señor y lo niegan hoy.
¿Cuál fue la conclusión de los fariseos? Los más ortodoxos, los más estudiosos del tiempo de Jesús. Dijeron: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa fue su conclusión. Blasfemaron la obra del Espíritu Santo. Blasfemaron a Dios. Rechazo total. Y no total en cuanto a las personas, porque los discípulos eran judíos. Pero ya los oponentes de Jesús habían visto, habían escuchado su palabra, habían visto los milagros, habían visto las profecías cumplidas en su vida y seguían rechazando porque no conocen a Dios. Toda religión falsa, mis amados, es demoníaca. Usted sabe cómo Satanás dirige a este siglo, a este mundo. Satanás dirige a este siglo, a este mundo a través de las religiones falsas. Es la mejor manera y la más efectiva. Mantener a la gente engañada pensando que están agradando a Dios y que están conociéndolo. Usted no se crea que a veces pensamos, bueno, Satanás está en las barras, está allá donde están las drogas, ya la droga hace su trabajo por sí solo. Satanás está en su trono, detrás de grandes de estos líderes religiosos que están engañando a millones con un falso evangelio, falsa religión. Juan escribió en su primera epístola: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 2:23. La verdad es que si los hombres hubieran entendido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Nuestro último punto hoy: ¿por qué nos odian? Porque aman su pecado. Porque aman su pecado. Si usted va conmigo a Juan capítulo 3, versículo 19. Dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Para que sus acciones no sean expuestas. Ellos aman su pecado, por eso nos odian. Y nosotros, siendo representantes de Jesús, somos esa luz en el mundo. Y nosotros exponemos las obras malvadas. Señor citó 2 salmos para decir, cuando dice: me aborrecieron sin causa. Y aquí está hablando David en el Salmo 35, 19. Y cuando miramos aquí, David está hablando de un hombre, de una situación desde su contexto, que lo odiaron sin ninguna causa. Alguien inesperado que él le hizo bien, mas esta persona le estaba pagando con mal. El mundo odió a Jesús porque expuso su pecado y los confrontó con la realidad de quién era Él. A las palabras del Señor no hay razón para odiarlo, ninguna razón para odiarlo, ninguna razón justa para odiarlo, porque ha hablado de las razones por qué nos odian, pero no hay ninguna razón justa para odiarlo. Está diciendo en el Salmo 35, 19: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. El escritor del Salmo ha otorgado muchos favores a estos que ahora son sus enemigos. Asimismo es Jesús. Ha dado de muchos favores, ha dado todo a ellos y aún lo persiguen, lo odian. ¿Cómo es posible odiar a Cristo?
¿Cómo es posible contar su historia y terminar odiándolo? ¿Cómo es posible que usted se siente con un niño y le cuente la historia y el niño termine viendo a Jesús con odio? ¿Será eso posible? No, usted le cuenta una historia al niño de Jesús y va a estar admirado por la vida de Jesús. ¿Cómo entonces un hombre, escuchando la vida de Jesús, lo que ha hecho, su obra, lo que ha dicho, puede terminar odiando a Jesús? Porque ama su pecado. Pero hermanos, ¿por qué nosotros los cristianos negamos a Jesús con nuestras vidas? Porque amamos más nuestro pecado. Es lo mismo. Lo negamos con nuestras palabras, lo negamos con nuestras acciones, porque es nuestro pecado quien nos está dirigiendo. El mundo ya odia a Jesús, nos odia a nosotros. Y no debemos nosotros participar de ese odio pecando contra Jesús y deshonrándolo. Cuando nosotros vivimos de esa manera como los del mundo, cuando no hay diferencia entre nosotros y las personas del mundo, y aquí no estoy hablando necesariamente de una apariencia física que la debe cuidar, pero no estoy hablando, nos vamos a ver físicamente de alguna manera bastante similares a las personas de esta generación, pero estoy hablando cuando no hay una distancia entre el mundo y usted, está en peligro. ¿Está realmente odiando a Jesús? ¿Está odiando a sus hermanos? Y algunos que están aquí hoy que a lo mejor dicen: yo no odio a Cristo, yo no tengo problemas con Cristo, Cristo en su lugar y yo en el mío. Pero es que Jesús dijo: o estás conmigo o en contra de mí. No hay puntos medios. Si no recibes a Cristo como Señor y Salvador, realmente lo odias. Lo odias. Pero déjeme decirle, en este tiempo, lo que yo acabo de decir es un mensaje de odio. Porque ahora el mundo se ha encargado de decir lo que es un discurso de odio. Y un discurso de odio es decirle a una mujer que el aborto es pecado y que está asesinando una criatura en el vientre. Eso es discurso de odio. Ahora el mundo nos quiere decir que es discurso de odio porque le dije a un niño en broma: mira, negrito, ven acá. Eso es un discurso de odio. ¿Cómo le estás tratando como negro? ¿A qué te refieres? Cuando le digo a un niño que de momento te dice: es que me siento como niña, y lo corrijo y le digo: tú eres varón, Dios te hizo varón. Eso es discurso de odio. Pero Jesús nos ha dicho lo que es el odio. El odio es rechazarlo a Él. El odio es rechazarlo a Él. El odio es rechazar las palabras que Él nos ha dejado. Eso es verdadero odio. Sus palabras son amor. El mensaje que predicamos es un mensaje de amor. El odio es lo que está haciendo el mundo, engañando a la gente. Eso es lo que hace el mundo. Nosotros tenemos el verdadero mensaje de amor. Y el mundo, Satanás, de manera con sus artimañas y de manera inteligente, ha querido tomar lo que es el odio y tomar el gobierno de lo que es el odio. Ahora el mundo va a determinar qué es odio. Nada de las palabras de Cristo tienen odio, al contrario, tienen amor. Nada de las palabras de Cristo deben ser tomadas como un discurso de odio. Es todo lo opuesto. Cristo es el que determina lo que es odio. Y ya Cristo nos ha dicho lo que es el odio. Y si tú estás aquí hoy y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú odias a Cristo. Porque fuera de Él lo que hay es odio. Si no estás con Cristo, lo odias a Él. Y realmente odias a quienes lo siguen. Odias cómo vivimos. Odias cómo pensamos. Odias cómo hablamos. Y si no, miremos el caso del apóstol Pablo.
Pablo, siendo religioso, quería hacer justicia a Dios y quería matar a todos los cristianos. Si se lo hubiesen permitido, fue respirando amenazas a Damasco, a buscar cristianos para perseguirlos. Pero te digo algo, tú que eres enemigo de Dios, enemigo del Señor y lo odias, Pablo recibió estas palabras: duro es dar cosas contra el aguijón. Dios en su misericordia lo detuvo y lo salvó. Sé que chocó con una luz y cayó al piso, y lo primero que salió por su boca fue: Señor. Esa es mi oración para ti, que el Señor te acerque a Él, tenga misericordia de ti. Y mis amados, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, dice el Señor. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, nosotros solo tenemos, para encontrar el odio del mundo, solo tenemos que predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Solo tenemos que vivir el mensaje del Señor. No vaya a buscar hoy enemigos para que lo odien. No hace falta. Haga el trabajo que Cristo le ha mandado a hacer y será odiado, será perseguido. ¿Y qué privilegio es esto? Bienaventurado nos llama el Señor en sus palabras. Miren cómo lo entendieron los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Sigamos predicando a Cristo, viviendo a Cristo, siendo luz en medio de las tinieblas. Nuestro Señor será exaltado y este mundo recibirá lo que merece en su momento. Recibirá lo que merece en su momento. Pero nosotros seguimos siendo el objeto del amor de Dios. Amémonos entre nosotros, porque fuera de este lugar, fuera de la iglesia, no hay amor verdadero. Experimentemos el amor que Cristo nos ha dado, porque en el mundo lo que nos espera es odio. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra confronta nuestros corazones, Padre Santo. Yo te ruego en este día, Señor, que nos permite reflexionar en cómo estamos viviendo, Padre. Perdónanos, Señor, como iglesia, porque a veces hemos podido parecer del mundo, Señor. Y como dice tu palabra, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no somos del mundo. Somos tuyos, Señor. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas piadosas que muestren el mal de este mundo. Te pido por cada uno de mis hermanos, por mí, Señor, sosténnos firmes en medio aún de la aflicción, el sufrimiento, la persecución, el odio que el mundo tiene contra la iglesia. Sabemos que vendrán tiempos peores, Señor. Sosténnos firmes en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.